Efesios capítulo 4, del verso del 1 al 16, es el que vamos a estar exponiendo en la mañana de hoy. Solamente vamos a leer el versículo 1 y entonces continuamos con la exposición del pasaje. La página de la vida congregacional, la 1203. 1203. Dice: yo pues, hablando Pablo, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Padre, bendice tu palabra. Examina nuestros corazones. Convéncenos de pecado por medio de tu evangelio. Trae santidad a tu pueblo y trae salvación a los pedidos, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si yo les dijera hoy que es posible ver a Jesús en medio nuestro como una prueba de que Él es real, ¿qué responderías tú a eso? Repito la pregunta. Si yo les diría que es posible ver a Jesús hoy como una prueba de que es real, ¿qué responderías a eso? Bueno, quizás diría, bueno, no sé a qué convención fue el pastor, pero no fue la bautista. Fue una convención de esa de profética de revelaciones y todas esas cosas. No, mis hermanos. Piense bien la pregunta, otra vez. Si yo les dijera hoy que es posible ver a Jesús en medio nuestro como una prueba de que Él es real, ¿cómo responderías a eso? Quizás alguien bastante literal o lógico diría, bueno, seguro que sí. ¿Dónde está? Para verlo, muéstramelo. Está en el lobby, está en el parking, está aquí en la nave, está en los salones. ¿Dónde está Jesús entonces para yo verlo? Diría alguien de conocimiento empírico, ¿no? Que busca la verdad a través de la experiencia y la razón. Y yo te diría, sí, ahí mismo está. Está en el lobby, está aquí en la nave, está en el parking, está donde quiera que esté su iglesia reunida, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y el cuerpo no anda sin cabeza. Donde la iglesia esté presente, Cristo está presente junto con ella. Efesios capítulo 1, versículo 22 dice que hablando de Cristo, y lo sometió todo bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y mira lo que dice el versículo 23, Efesios 1, 23, si quieren ir a buscarlo un poquito más para atrás del 4. 1, 23. Hablando de la iglesia, mira lo que dice: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Mis hermanos, aquí está el cuerpo de Cristo reunido. Y como aquí está el cuerpo de Cristo reunido, aquí está Cristo, su cabeza. Y por medio del pasaje, yo lo quiero mostrar por medio de este pasaje, de que salgamos convencidos de que todo lo que somos, tenemos y hacemos como iglesia es el resultado de que Jesús está en medio nuestro obrando eso. Todo lo que somos, tenemos y hacemos como cuerpo, como iglesia, como miembros del cuerpo, es el resultado de la vida de Jesús en medio nuestro. Por eso el título de la predicación hoy es La vida de Cristo en su iglesia. Y vamos a ver 4 puntos particulares sobre este pasaje del Efesios capítulo 4. Y para aquellos que toman nota, vamos a ver en primer lugar el carácter de Cristo en su iglesia. Vamos a ver en segundo lugar la unidad de Cristo en su iglesia. Vamos a ver en tercer lugar los dones y ministerios de Cristo en su iglesia. Y vamos a ver en tercer lugar la imagen de Cristo en su iglesia. Pero antes de entrar a cada uno de estos puntos, tenemos que hacer una brevísima introducción a una de mis cartas favoritas. Yo creo que es carta favorita de todos los que estamos aquí. De hecho, recuerdo que este fin de semana, cuando estuve compartiendo con uno de los hermanos que nos hospedaron, el hermano Jorge y Elena, unos hermanos hermosos, me dieron un cariño tremendo. Cuando comíamos y compartíamos el evangelio en la mesa, él lloraba porque recordaba que Dios le mostró su gracia por medio de Efesios 1.
Y él le decía a uno de los pastores, cuando yo muera, yo quiero que ustedes lean Efesios 1 porque cautivó mi corazón. El Señor le abrió mis ojos cuando yo vi la gracia de Dios en Efesios 1. Efesios es una carta hermosa, mis hermanos, es una carta que fue escrita por el apóstol Pablo desde la prisión en Roma para animar a los creyentes que estaban en Asia Menor de la esperanza que ellos habían alcanzado por medio del Evangelio de Cristo, la unidad que trajo el Evangelio y para que pudiesen vivir esta iglesia que estaba en Éfeso de manera tal como Cristo lo llamó a vivir. Ese es el resumen de la carta de los Efesios, por qué Pablo le escribe y cuáles son los temas. Pero algo importante a recordar, mis amados hermanos, y particularmente aquellos que se unen a Iglesia Bíblica Metro a través de la membresía y aquellos que se bautizaron y a los miembros, es importante recordar lo que Dios hizo en la ciudad de Éfeso. En Hechos 19, de manera breve, nos narra que era una ciudad o un lugar donde dominaba la magia negra. Había endemoniados, utilizaban libros de magia, había idolatría. De hecho, por 2 horas estuvieron en un estadio diciendo, grande es Diana de los Efesios. ¿Se acuerdan de ese hecho, ¿verdad? Ese suceso en Hechos? Que Pablo tuvo que ser aguantado porque si no las masas se lo iban a llevar, lo iban a matar, los discípulos lo guardan. Era una ciudad en oscuridad espiritual. Allí llegó el poder del evangelio por medio de la predicación de la palabra en medio de una circunstancia donde no había esperanza. Pablo dice el texto en Hechos 19:10 que predicó por 2 años consecutivos en Éfeso. Y el poder del evangelio por medio de la palabra predicada provocó un avivamiento tal que Dios respaldó a Pablo con milagros y prodigios y dice que el temor del Señor se apoderó de la zona de modo tal que el nombre de Jesús era exaltado. By the way, el verdadero avivamiento, el de la Biblia, comienza con una predicación fiel de la palabra, no con emocionalismo en Coca-Cola Music Hall. Eso es bien importante. Es con la predicación fiel de las Escrituras que confronta el pecado y predica a Cristo con claridad y con obreros aprobados por Cristo para la obra. Dice en Hechos 19 que muchos practicaban la magia juntando sus libros y quemaron todos los libros a vistas del pueblo. ¡Qué avivamiento, mi hermano! Cómo la palabra de Dios causó que estos hombres y mujeres trajeran todos estos libros y lo quemaran. Esto era como una señal. Esto es todo lo que hizo Dios en Éfeso por medio de la predicación fiel de la palabra del apóstol Pablo. Comenzó un avivamiento tal que ellos quemaron su filosofía de vida, su forma de pensar antiguamente. Quemaron los libros valorados en mucho dinero porque reconocieron que el evangelio y Jesucristo era verdadero y no lo que ellos creían antes. Esta quema de libros era una declaración de que su vida pasada quedó atrás y que ahora tienen una nueva vida en Cristo. Y particularmente para aquellos que se bautizaron hoy, mis hermanos, y para aquellos que se unen a Iglesia Bíblica Metro, lo que sucedió allí en Éfeso también sucedió en su vida. Así como estos creyentes en Éfeso quemaron estos libros de magia que eran la guía de su forma de ver el mundo, de su ganancia de hecho, y rendieron todo eso a Jesús, no por obligación, sino por convicción. Y precisamente recuerdo escuchar los testimonios de cada uno de los hombres y mujeres que hoy se unen a Iglesia Bíblica Metro por medio de la membresía local, en medio del bautismo, como en un momento puntual o gradual en su vida, ellos abrieron los ojos al evangelio y dijeron, soy una nueva persona. Cristo me cambió. Y lo vimos hoy aquí de manera hermosa y gráfica mediante los testimonios de los hermanos. Las aspiraciones, los deseos, los afectos, la identidad, toda la forma de ver el mundo fue quemada, fue hecho atrás, todas las cosas son hechas nuevas. Pero ¿saben por qué la vida de los de Éfeso hace 2000 años cambió y hoy hace 2000 años después cambió? Porque el poder del evangelio es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Espíritu Santo abrió los ojos de estos efesos, pero también abrió los ojos de nuestros hermanos y de nuestras vidas en un momento dado. Y cuando abrió nuestros ojos el Espíritu Santo a su verdad, vimos nuestra pobreza espiritual y vimos como predicaron hace un domingo la belleza de Cristo. Y entre mi quebranto espiritual y la belleza de Cristo no quedó más remedio que correr
ante los pies de Jesús. Amigo que tú estás aquí, que nos visita, estos son buenas noticias para ti. Son buenas noticias. Porque no importa lo oscuro que haya sido tu pasado, Jesús está aquí en medio de su pueblo, la cabeza de la iglesia, para seguir salvando almas para su gloria. Pídele hoy a Jesús que te salve. Pídele hoy al Señor y Él lo hará por medio de la predicación de su evangelio. Ahora bien, Pablo, luego de unos años, todo esto pasa, Pablo le escribe esta carta a la iglesia para recordarle a esta ciudad de Éfeso, con todo esto que pasó, la vida de Cristo en medio de ellos. Por lo tanto, la carta de Efesios, ya muy particularmente capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, se dice que es la narración de lo que Cristo hizo, lo que Dios hizo a favor de ellos. Capítulo 1 vemos que Dios dice que escogió desde antes de la fundación del mundo, el Hijo lo redimió y el Espíritu Santo lo selló. Efesios capítulo 2 nos dice cómo la gracia salvadora limpió a un pecador que estaba muerto y le dio vida en Cristo. Y no solamente eso, sino que unió a los gentiles y los judíos en un mismo pueblo. Rompió la pared que los dividía y ahora son un solo pueblo en Cristo. Capítulo 3, Pablo le dice que ahora que es por medio de la iglesia que Dios muestra su sabiduría uniendo a este pueblo para mostrar su gracia sobre él. Y dice que los ángeles miran con asombro lo que Dios hace en su iglesia, lo que Jesús hace en medio de su iglesia. Básicamente Pablo le dice en el capítulo 3, ya tú tienes todo lo necesario. Ahora tienes que orar para que comprendas la profundidad, la anchura y la altura del amor de Cristo. Así termina el capítulo 3. Y una vez Pablo hace esto, entonces vamos al capítulo 4, que es el que nos corresponde hoy. Entonces Pablo le dice a la iglesia, mira entonces, iglesia de Éfeso, mira entonces, iglesia bíblica Metro, cómo se ve la vida de Cristo en medio de su iglesia. ¿Cómo se ve la vida de Cristo en medio de su iglesia? Veamos en primer lugar el carácter de Cristo en su iglesia. Esto es lo que produce Cristo en medio de su iglesia. Versículo 1. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de manera digna de la vocación con que han sido llamados. Lo primero que resalta Pablo o que resalta en este pasaje es que Pablo se llama prisionero del Señor. Y esto es hermoso. Pablo no dice que soy prisionero de Roma. Pablo podría haber dicho que estaba encadenado físicamente o que estoy en la prisión, pero no hace eso, sino que él hace una declaración muy profundamente teológica, porque él sabía que sus circunstancias no definían quién era él, sino quién era él definía sus circunstancias. Este es el mismo hombre que dijo que Cristo lo llena todo en todo y por lo tanto cuando él ve sus cadenas, él se ve como un prisionero de Cristo y no de César. Ahora, Pablo no está loco, Pablo no está desligando la realidad de que es prisionero, simplemente está interpretándolo a la luz del Evangelio. Y Pablo no escribe desde la prisión para quejarse, no escribe para hacerse la víctima, ni exigir compasión, ni interceder por la iglesia, nada de eso, sino para interceder por la iglesia y animarle la fe. Y esto revela que la vida de Cristo había reorientado su vida también. Ya Pablo no estaba ensimismado, Pablo vive para la obra del Señor. ¿Y qué es lo que ruega Pablo en prisión? Versículo 2. Que ustedes ¿qué? Vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Este verbo vivan quiere decir literalmente caminen o anden. Pablo no está hablando de un momento decisional en un culto, de un servicio, ni de una experiencia majestuosa. Pablo habla de una dirección cotidiana. Creyentes en Éfeso, creyentes en Iglesia Bíblica Metro, continuamente caminen de esta manera, lo que está diciendo Pablo. Recuerden estas verdades todos los días de su vida. Recuerden, hermanos, que no se le pide a la iglesia que produzca una nueva vida desde sus propias fuerzas, sino que vivan la vida que ya Cristo compró para ellos, que es distinto. Y este es el corazón de esta parte, mi hermano. La iglesia no tiene que convertirse en el cuerpo de Cristo porque ya lo es. El llamado es a vivir de manera coherente
con esa realidad, porque cuando andamos así, hacemos a Cristo visible en medio nuestro. En conversaciones a veces yo he escuchado personas, o nosotros mismos, yo he podido haberlo dicho, no recuerdo, pero a veces yo he escuchado en conversaciones muchachos, y a mí me coge cuando yo era antes, como yo era antes, muchachos, si me coge ahí, yo le hubiera dicho 2 o 3, pero ahora me quedo callado. Y ahí está el engaño. Porque quedarse callado no es necesariamente la respuesta de tu nueva identidad en Cristo, sino que es simplemente una modificación superficial de conducta que no proviene de la vida de Cristo. Pablo lo que quiere es que ellos vean en este andar es que conecten su realidad con la vida espiritual que Cristo compró, no con una modificación de conducta de esfuerzo humano. ¿Cómo debemos vivir, Pablo, entonces? ¿Cómo debemos vivir? Mírenlo el texto ahí mismo, con toda humildad. Y miren cómo cada una parte de este pasaje capítulo 4 es una respuesta de los capítulos 1, 2 y 3. ¿Por qué con toda humildad, Pablo? Porque la humildad es el resultado inevitable de entender el evangelio que está en Efesios capítulo 1, que por gracia fuiste salvo. Y capítulo 2. La humildad es reconocer que todo lo que yo soy, tengo, poseo, hago, es recibido. No hay vanagloria mía, no hay orgullo. La humildad no es pensar, como dice un autor, menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. Cristo fue el hombre más humilde. Y cuando andamos así, en humildad, no una sola vez, sino cultivando la humildad como iglesia, reflejamos a Cristo. Miembros de Iglesia Bíblica Metro, somos llamados a ser humildes. Y la realidad es que la humildad no es un valor cultural. Todo lo contrario. Se nos enseña a ser arrogantes, se nos enseña a ser orgullosos, se nos enseña a no dejárnoslas montar por nadie. Así como hablamos los puertorriqueños, montar por nadie. Así se nos enseña. Sin embargo, vemos en Cristo un espíritu humilde, que siendo Dios y siendo injuriado, cayó. Y no solamente cayó como aguantando como nosotros, profirió palabras de perdón para aquellos que le injuriaban. Pero no solamente debemos andar con humildad. Recuerda que estamos viendo el carácter de Cristo en su iglesia que se refleja a través de los miembros de su iglesia, del cuerpo. Humildad. Lo segundo, mansedumbre. La mansedumbre no es debilidad. La mansedumbre no es pasividad. De hecho, en el griego es como un caballo de guerra bien entrenado. Es lo que muchos llaman poder en control. Eso es el manso. Es la fortaleza aprendida de no reaccionar por el orgullo herido, por el ego herido, sino usar ese poder para el beneficio de otros y no para defendernos. Eso es mansedumbre. De nuevo, reflejamos a Cristo en la medida que caminemos en mansedumbre, porque Cristo fue el hombre más manso sobre la tierra. Aprended de mí que soy manso y humilde. No porque Cristo no tuviese poder. Él dijo en un momento dado, si yo quiero ahora mando legiones de ángeles y esto se acabó aquí. No porque Cristo no tuviese poder, sino porque no usó su poder para defenderse a sí mismo, sino para servir a otros. Y Pablo dice a la iglesia, anden con toda humildad y mansedumbre. Ser miembro de una iglesia, aquellos que se unen a la membresía, implica estar comprometido con una comunidad de creyentes que ha sido perdonada por gracia y salvada, pero que no ha sido glorificada. Que todavía quedan vestigios del pecado en mí, en cada uno de los miembros. Por lo tanto, la humildad y la mansedumbre es necesaria para la convivencia como creyentes. Y la mansedumbre es probada en momentos de desacuerdo, de ofensa y de frustración. Ahí es probada la mansedumbre. Y como miembros somos llamados a ser mansos. Pero Pablo continúa diciendo un poco más. No solamente humildes, no solamente mansos, sino que también dice con paciencia. La palabra griega significa literalmente lóngamo, longanimidad, un largo aguante.
No es simplemente tolerar a alguien mientras espera que cambies, y me gusta esto, sino que es la capacidad de seguir amándolo, seguir sirviéndolo a través del tiempo, sin que esa espera porque cambie no destruya el compromiso que tienes con Dios y la iglesia. Eso es el paciente. De nuevo, Cristo mismo es el modelo de paciencia. ¿Cuánta paciencia Cristo tuvo con nosotros y tiene con nosotros? Aún luego de revelarnos su palabra. Cristo no esperó que tú fueses una mejor persona para amarte y morir por ti. Cristo murió por ti en el momento en que tú eras su enemigo. Esa paciencia de Dios larga y extendida, sin condiciones y sin plazo, es la misma que Cristo produce en el cuerpo. Esa es la vida de Cristo por medio de su iglesia. Pero sigue diciendo, esto de la membresía como que es complicado, ¿no? Porque también llama al cuerpo a soportarse unos a otros en amor. No solamente soportarse, sino esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esta palabra soportar implica cargar activamente algo. No es aguantar simplemente así con los dientes apretados, sino es que llevar el peso de otro que se asume de manera voluntaria. Como Cristo llevó nuestras cargas, así mismo nos dice Gálatas que llevemos las cargas uno de los otros. Con paciencia, soportándonos en amor. Y añade amor, porque el amor es el motor, la genuinidad emocional es el compromiso voluntario de amar. No, esto no es un amor emocional, ni un amor eros, sino que es un amor ágape de compromiso. Pero también dice que debemos esforzarnos por preservar la unidad del espíritu. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Significa que urgentemente, diligentemente y activamente debemos buscar que se preserve, se conserve la unidad que el Espíritu ha dado a la iglesia. Y eso requiere un trabajo intencional muy difícil, negativo. La mayoría de aguantar nuestra lengua. La segunda de guardar nuestros oídos de escuchar. Y la tercera de no imponer nuestras opiniones por encima de la dirección de la iglesia. Como cuerpo, buscando el bien de los demás. Pero es interesante porque no nos dice que debemos provocar la unidad. No nos dice que debemos hacer actividades para estar unidos. Dice que debemos preservar la unidad que ya el Espíritu nos dio. Ya estamos unidos por medio del Espíritu. Recuerden que los judíos y gentiles escuchaban esto y en su contexto esto le volaba la cabeza. Que yo estoy unido espiritualmente con un gentil, decía un judío, y un gentil que no entendía las costumbres de los judíos, que yo estoy unido espiritualmente en un mismo cuerpo con ese judío que no entiendo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que me une? ¿Qué es lo que me une? Bueno, dice el Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuál es ese vínculo de la paz? Efesios 2, 14 al 15 dice que Él es nuestra paz, hablando de Cristo, que de dos pueblos hizo uno. Cristo mismo es el pegamento que nos une como iglesia. A veces romantizamos un poco el Nuevo Testamento y la Biblia y no nos damos cuenta que aquí estaba pasando una revolución de acoplamiento comunitario. Habían judíos, bárbaros, griegos, judíos helenos. Habían diferentes personas de diferentes que históricamente eran enemigos culturalmente hablando. Siendo salvados por Cristo, unidos en un mismo cuerpo y Dios diciéndole, ámese porque son uno. Eso no es fácil. Pero es en medio de eso, de ese contexto, que el carácter de la vida de Cristo se ve por medio de su iglesia. No son nuestros acuerdos, no es nuestra afinidad, no son nuestros programas, sino Cristo quien une a los miembros en un mismo vínculo. Usted puede, mis hermanos, ir a Japón y encontrar un verdadero creyente. Y usted tiene más en común con un japonés verdadero creyente que con un familiar suyo que no es creyente. ¿Usted sabía eso?
Cristo nos ha unido. Y por eso vemos en segundo lugar, y un poco más rápido, más breve, este fue un poco largo este punto, en segundo lugar veremos la unidad de Cristo en su iglesia. Vimos ya el carácter de Cristo en su iglesia, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, soportándonos en amor, guardando el vínculo de la paz. Y ahora Pablo nos dice las razones por las cuales su iglesia debe vivir esa vida que Cristo compró, y es porque estamos unidos, que esa unidad la da Cristo por medio de que somos, versículo 4, un solo cuerpo y un solo espíritu, así también como también fueron llamados a una misma esperanza de su vocación. Versículo 5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, de los que está sobre todos, por todos y en todos. Mi hermano, yo no sé si ustedes han escuchado, hace tiempo yo no escucho o veo los certámenes de belleza, hace mucho tiempo. Pero muchas veces preguntan, ¿cuál es tu deseo para el mundo? Que haya paz, que haya unidad, amor, que nos amemos unos a otros. Y en general podemos decir que la unidad es un buen valor. Queremos familias unidas, queremos una iglesia unida, naciones unidas, organizaciones que estén unidas. Porque nadie de nosotros se levanta por la mañana diciendo, hoy voy a dividir algo. Nadie dice eso, ¿no? La unidad suena bien en cualquier discurso y en cualquier cultura y en cualquier contexto, pero hay una trampa. Hay una trampa con el tema de la unidad. Porque la unidad simplemente es el contexto de algo más. ¿Alrededor de qué estamos unidos? Ahora sí. La unidad no es un valor neutral, sino que se reúne en torno a algo. Esa es la trampa. La unidad es como un vaso, como un recipiente. Y no importa que el recipiente, ¿verdad?, esté bien bonito, que esté bien preparado, que no tenga hoyos. Si lo que está dentro de ese recipiente es venenoso, carga muerte. Aunque estemos unidos. Aunque sea un recipiente bonito. De la misma manera, mis hermanos, la unidad construida sobre lo que es falso y engañoso no es unidad verdadera. Es el cómplice de la maldad. Ahora bien, el carácter de Cristo en su iglesia, que preserva la unidad del Espíritu, es en torno a la doctrina de las Escrituras, en lo cual debemos estar unidos y firmes. Ahora sí. Estamos unidos en cuanto a qué? En cuanto a nuestra profesión de fe, de que la palabra de Dios es verdad, de que tenemos un solo Señor, de que tenemos un solo Espíritu, de que hay un solo bautismo. Ahora sí. En cuanto a qué estamos unidos. Hay 7 verdades que Pablo nos deja aquí, por lo cual la iglesia de Éfeso y tú y yo como iglesia hoy debemos seguir afirmando, estando firmes, siendo unidos. Y la primera es que Pablo dice, hay un solo cuerpo. La iglesia no es un junte de personas que decidieron cooperar, sino que es un organismo vivo que comparte la misma vida porque comparte a Cristo mismo. Una iglesia santa universal de todos los escogidos, pero que en obediencia a la palabra se reúne de manera local bajo un compromiso de vivir de acuerdo a la palabra. Hay un solo cuerpo. Pero no solamente hay un solo cuerpo, sino que hay un mismo espíritu, hay un solo espíritu. Es el espíritu que levantó a Cristo entre los muertos. El que habita en cada creyente. Y que no se le da en medidas distintas a todos, sino que se nos dio a todos los creyentes cuando creímos en él, se nos dio su Espíritu Santo. En eso estamos unidos, hay un solo espíritu. Hay una sola esperanza de la vocación, o sea, todos estamos unidos debido a que todos esperamos lo mismo y es el regreso de nuestro Señor Jesucristo, que seremos conformados a su imagen y que recibiremos su herencia. Una misma esperanza de la vocación, pero no solamente una misma esperanza de la vocación, sino un solo Señor. Es decir, en la iglesia hay un solo trono y no lo ocupo yo ni lo ocupas tú, lo ocupa Cristo. Y si Cristo es Señor de todos los miembros del cuerpo, entonces ningún miembro es Señor de otro, solamente Cristo. Solo a Él debemos obediencia, solo a Él están atadas nuestras conciencias y solo a Él debemos adoración, no a ningún otro hombre o padre espiritual como están las doctrinas falsas hoy día y todo eso. Hay un solo Señor en la iglesia. Una sola fe,
Una fe no está hablando aquí de la experiencia subjetiva personal de creer, sino que está hablando de un cuerpo de doctrinas entregada una vez a los santos, como dice Judas. Hay una sola fe y solamente un cuerpo de doctrina que se contiene en la palabra que se le entregó a la iglesia. Si algún miembro de Iglesia Bíblica Metro dice, no, no hay solamente la Biblia, yo también creo en el tarot, pues vamos a renunciar a la membresía porque no es cierto. Hay una sola fe, hay una sola verdad. Y nos unimos en cuanto a eso. No puedo estar unido ante la mentira. Pero no solamente hay una sola fe, hay un solo bautismo. O sea, todos hemos sido unidos, sumergidos en el cuerpo de Cristo cuando creímos. Pero también el bautismo, como vimos hoy, es la señal pública de que hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él. Y todos los que han pasado por ahí, por esta señal, han declarado lo mismo delante de Dios y de la iglesia. Mi vida terminó, como dijo Jonathan ahorita. El evangelio te lleva al fin de ti mismo para que comience la vida en Cristo en ti. Pero termina Pablo no con una doctrina, sino con una persona. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Este es el fundamento de los fundamentos. El Padre que está sobre todos como soberano, por todos como sustentador y en todos como el único Dios verdadero. Por lo tanto, mis hermanos, la unidad de la iglesia, la unidad que produce Cristo, no descansa en acuerdos humanos, sino sobre la presencia omnipotente de Cristo y la unidad doctrinal de la palabra de Dios. Y esa es la unidad que Cristo ha comprado para su iglesia. Ahora bien, esta unidad no significa uniformidad. ¿Qué significa eso, mi hermano? Que no quiere decir que porque estemos unidos bajo estos mismos principios de fe, seamos todos iguales. Eso es lo que está diciendo el texto. Sino que hay diversidad, y no de la que habla el mundo, sino la verdadera diversidad que crea Cristo en su iglesia. Por lo tanto, veamos en tercer lugar, mis hermanos, los dones y ministerios de Cristo en su iglesia. Versículo 7. Después que habla Pablo de la unidad, primero del carácter, luego de la unidad que tenemos bajo la doctrina, ahora va a hablar entonces de cómo vemos los dones y el ministerio de Cristo en su iglesia. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros, ¿quiénes son esos nosotros? El cuerpo de Cristo. Se nos ha concedido que la gracia conforme a la medida del don de Cristo. No dejemos de conectar el versículo 1. Pablo nos llama a andar de manera digna de la vocación. ¿Recuerdan eso? Versículo 1. Por lo tanto, parte de andar de manera digna de la vocación, escuchen miembros, con que fuimos llamados no solamente a reflejar un carácter humilde, sí, y manso, sí, creer las doctrinas esenciales para unidad, sí, sino que también es reconocer que el mismo Dios que nos salvó también nos dio dones espirituales para el ministerio. Y en el versículo 8 hasta el 10 nos dice cómo Cristo hizo eso. Mire cómo dice. Por tanto, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Y esta expresión de que ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Básicamente Pablo cita el Salmo 68 para señalar algo que Cristo hizo. ¿Qué hizo Cristo? De manera resumida. Cristo descendió en su encarnación, vivió como hombre, murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día y ascendió victorioso a los cielos. No con manos vacías, sino trayendo libertad a los que estaban cautivos. Llevó la cautividad. Y así como un rey cuando iba a conquistar una ciudad, descendía al valle, peleaba la batalla, ganaba la batalla, recogía el botín y lo traía para su pueblo, de la misma manera Cristo venció a través de su resurrección y con esa victoria tomó dones para sí y los dio a su pueblo como un rey victorioso. Es decir, Cristo ha dado dones distintos según su medida, según Él quiso su gracia, a cada uno de los miembros de Iglesia Bíblica Metro, a cada una de las personas que se unen a la membresía. Lo que quiere decir es, por lo tanto, que aquellos que somos parte de una iglesia, no solamente somos receptores pasivos de domingo, sino que somos ministros de Dios porque cargamos el don o los dones de Dios en nosotros.
Iglesia Bíblica Metro. La vida de Cristo en la iglesia es visible cuando ponemos nuestros dones en operación. Cristo no solo salva, sino que también nos da dones como Él quiso. No para esconderlo, no para beneficio propio, sino para usarlo según la capacidad que Él nos dio en su gracia. Una pregunta, ¿cómo vemos entonces la iglesia? ¿Como un lugar únicamente donde vengo a recibir y ser servido? ¿O como el contexto donde Dios me llama a ejercer los dones que me ha dado? Muy distinto. La primera apreciación es la apreciación de consumidor. La segunda apreciación de la iglesia es la apreciación bíblica, que es la de ministro. Qué hermoso pensar, mis hermanos, que Cristo vino a mi vida y me capacitó para servir a su pueblo. Algunos preguntan, entonces, ¿cuáles son mis dones? Podemos tener esa conversación luego, pero básicamente Dios te creó con habilidades, Dios te creó con inclinaciones, con gusto y te capacitó de ciertas maneras que de manera espiritual las usa para el beneficio de su iglesia. Todo lo que tú hagas para que otro hermano pueda alcanzar semejanza a Cristo, eso es un don de Dios en tu vida. Pero de manera más breve y finalmente, veremos entonces el funcionamiento de la iglesia y cómo ese funcionamiento muestra la imagen de Cristo en su iglesia. Versículo 11. Mira cómo funciona la iglesia, mira cómo Dios la diseñó. De esos dones, Dios dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sabemos que estos dones apostólicos y proféticos tenían su tiempo, el tiempo de los apóstoles, mientras la Biblia era escrita, mientras la revelación estaba siendo dada, pero sabemos que una vez que el canon cierra, tanto el ministerio apostólico, que tenía unos requisitos, como el ministerio profético, cesó. Por lo tanto, evangelistas, pastores y maestros son aquellos dones que Dios ha dado al cuerpo, a la iglesia, pero miren la razón, versículo 12, ¿para qué Dios los da? A fin o con el propósito de ¿qué? Capacitar a los santos. El cuerpo es capacitado y los miembros de ese cuerpo llevan a cabo la obra del ministerio. No sé si oíste bien, no solamente el pastor entró en el ministerio, sino que cada miembro del cuerpo entró en el ministerio. A veces como decimos, no, él está en el ministerio, sirviendo al Señor. No, si tú eres miembro de la iglesia local, si tú eres miembro de la iglesia de Cristo, tú entraste en el ministerio también. Porque fuiste capacitado, estás siendo capacitado para la obra del ministerio. Tú eres un ministro. Entonces, Pablo, ok, está chévere eso, pero ¿hasta qué punto nosotros vamos a ejercer nuestros dones y las capacidades que Dios nos ha dado para servir y edificar al cuerpo de Cristo? Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este versículo revela el destino final de lo que la iglesia es y hace. Es decir, el éxito de una iglesia no son sus programas, no es el crecimiento numérico, sino es llegar como iglesia a parecernos más a Cristo. La madurez que Pablo describe no es individual, es corporativa hasta que todos lleguemos. No hasta que el pastor llegue, o hasta que los líderes sean maduros, o hasta que XYZ miembro sea maduro. Hasta que todos lleguemos. Y miren la vara donde debemos medir o llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. La realidad es que si nos preguntamos, ¿podremos llegar de este lado de la eternidad a la estatura de la plenitud de Cristo? La respuesta clara es no. Pero esa es la dirección. La madurez cristiana no es un destino que se alcanza, pero es una dirección en la que se camina. Entonces el crecimiento y la madurez cristiana es un progreso continuo hasta cuando dice Juan que seremos como Él es,
porque le veremos cara a cara. Mientras tanto, como vieron en la predicación pasada, le vemos como por un espejo y somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Mis hermanos, como iglesia, el fin no es tener 1000 miembros, no es tener 20 programas, no es tener un presupuesto de millones de dólares, ni siquiera es tener un local propio. El fin y la meta y el propósito de la iglesia es que como cuerpo, toditos nos parezcamos a la cabeza que es Cristo. Esa es la meta o ese es el camino del ministerio cristiano. Y para que eso sea una realidad, escuche bien, en nuestra vida y en la vida de otros, todos aquellos que componen el cuerpo de Cristo debemos proseguir nuestras vidas que estén siendo canales de medios en los cuales se manifiesta la vida de Cristo hacia otros, pero también ejerciendo nuestros dones para que otros también se parezcan a Cristo. ¿Qué quiero decir con esto, mi hermano? Que es imposible que todos lleguemos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y la estatura de la plenitud de Cristo, a no ser que tengamos una cultura de discipulado en donde nos estemos ayudando unos a otros a parecernos más a Cristo. Es imposible, mi hermano. Cada domingo se predica la palabra y es verdad, como dice el plato de la semana, y nosotros llevamos las notas, somos edificados, pero mis hermanos, Dios también no ha puesto solamente pastores y maestros para hacer la obra del ministerio. Dios ha puesto a cada uno del cuerpo como un ministro, siendo capacitado por la predicación y la enseñanza de los maestros para que lleguemos a la estatura de Cristo. Y eso ocurre en relaciones unos con otros. O Puerto Rico está caliente o el aire se apagó. Así que si alguien me ayuda con el aire. Así que mis hermanos, la iglesia es el contexto del discipulado y nuestra misión está ahí, hacer discípulos cimentados en las escrituras que crean, amen, obedezcan y compartan a Cristo. Eso no es un ministerio del pastor. Eso es un ministerio de cada uno de los miembros. La pregunta es que debemos hacernos: ¿a quién yo hoy estoy ayudando a crecer en la palabra del Señor? La pregunta que tenemos que hacernos es: en quién hoy yo me estoy invirtiendo para que aprenda a amar y obedecer a Cristo? ¿Cómo estoy ayudando a otros también a compartir su fe? ¿Cómo estoy ministrando el pueblo de Dios? ¿Qué sucederá cuando eso pase? Imagínense los 78 miembros que ahora vamos a hacer, todos haciendo esto que voy a leer ahora. Versículo 14. Entonces ya no seremos niños. O sea, cuando hagamos eso, ese discipulado, que todos estemos discipulándonos a otros, discipulando, ayudando a otros, caminando juntos como comunidad, ¿qué va a pasar? No habrá inmadurez, no seremos niños fluctuantes, como las olas llevados de aquí para allá, como todo viento de doctrina por astucia de los hombres, por altimañas engañosas del error, sino que va a pasar, versículo 15, más bien, imagínense todos los miembros, hablando verdad en amor. ¿Qué va a pasar? Creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas provee funcionamiento adecuado para cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Mi hermano, y esto es hermoso, quiero que se lleven esto. Cristo te ha puesto particularmente en esta iglesia local, de manera puntual, no porque Cristo y Dios se le pasó, ay, vamos a ponerlo a esa iglesia, porque no. Él te quería aquí en este cuerpo, en sus providencias y soberanía divina. Y dice Efesios 4:16 que el cuerpo crece según la actividad propia de cada miembro, y esa incluye la tuya. Tú no eres un extra en la iglesia, no eres alguien más que viene de vez en cuando. Tú eres parte esencial de lo que Dios está haciendo en su cuerpo para que su cuerpo crezca a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si tú no pones tus dones en operación, tú estás privando a tu iglesia, a tus hermanos, a que se parezcan más a Cristo. ¿Usted entiende el privilegio, el gozo, pero también el peso y la responsabilidad?
Y recordemos algo, no depende de cuánto yo haga, es que ya la vida de Cristo está fluyendo en su iglesia. Es por lo que Él ha hecho. Por lo tanto, Iglesia Bíblica Metro, no podemos alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo si tú y yo no estamos funcionando adecuadamente. Esto no es una presión pastoral para que hagamos el trabajo. No, no, no. Es reconocer la bendición que tu vida es para esta iglesia local. ¿Lo habías visto de esa manera? Que tú eres una bendición para este cuerpo. Aquellos que se añaden a Iglesia Bíblica Metro hoy en su membresía oficial, sus vidas son una bendición para el cuerpo de Cristo. En la medida en que funcionemos de acuerdo a su palabra. Es importante, mi hermano. Y lo más que llevamos tiempo aquí, ¿no? No importa cuántos miembros alcancemos ser, lleguemos a 500 miembros, 2000 miembros, lo que vamos aquí, lo que sea. No importa. Esto no es, bueno, ya hay más gente que lo haga otro. No, 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 esto no es esto. Cristo te puso aquí. No importa cuántos miembros seamos. Hay una obra de ministerio que es tu parte. La pregunta es, ¿estás viendo esa bendición? La pregunta no es, yo estoy fallando en mi compromiso, no, no. Sino yo estoy viviendo de acuerdo a lo que Cristo me dio en el Evangelio. Él ya te equipó, Él te preparó, Él te está capacitando. Y Él es suficiente, no tú. Él hace grandes cosas por medio de cosas débiles que hacemos nosotros. Qué gozo para nuestra alma, Iglesia Bíblica Metro, saber que por su gracia, tú y yo hemos sido instrumentos de bendición a otros hermanos y que por eso la iglesia se parece más a Cristo. Comenzamos afirmando o preguntándoles, si yo les dijera que es posible ver a Jesús en medio nuestro, y la respuesta es que sí. Porque la vida de Cristo se hace visible en medio de cada miembro que Él salvó y lo unió a su cuerpo. Cristo no murió para darte un asiento en Iglesia Bíblica Metro. Él murió para que su vida fluyera a través de cada uno de los miembros del cuerpo entero. Y lo que estamos celebrando hoy como iglesia no es una estrategia o un resultado de la promoción en Facebook, Instagram o YouTube, sino que lo que estamos celebrando como iglesia es su vida en su iglesia. Es algo indescriptible, mi hermano. Es algo que nos asombra a los ángeles, dice Efesios 3. Y es algo que es contracultural. Es un pedazo de cielo en la tierra. Y de esa manera reflejamos la vida de Cristo en su iglesia. ¿Qué tal si oramos al Señor y le pedimos que esta realidad se haga presente en medio nuestro más y más? También dar gracias a Dios porque yo sé y estoy convencido de que sus vidas han sido de mucha bendición a muchos hermanos aquí, miembros o no miembros. Dale gracias al Señor por eso, que usa instrumentos de barro para su gloria. Pero que este pasaje nos anime más y más a la realidad de lo que dice su palabra. Él nos ha unido a su cuerpo, Él es la cabeza, y podemos mostrar su vida en medio de su pueblo cuando funcionamos adecuadamente. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la salvación que has provisto en Cristo. No solamente a mis dos hermanos que se bautizaron hoy, sino a cada uno de los miembros, o aún visitas que están aquí y que aspiran, Señor, a ser parte de tu iglesia local, como una respuesta del compromiso bíblico de caminar juntos, de ser un cuerpo. Padre, yo te ruego que yo, primariamente, cada día pueda crecer a parecerme más a ti, pero también que como cuerpo yo vea que la misión es parte mía, Señor, hasta que todos lleguemos, hasta que todos lleguemos. Te ruego, Señor, que en tu gracia y misericordia nos concedas salvación. Si alguien en medio nuestro está aquí sin ti, sin esperanza, sin fe en el mundo, que por medio de esta palabra, los bautismos y todo lo que estamos haciendo, tú lo traigas y lo unas a tu cuerpo universal, pero también la iglesia es una iglesia local donde vivir tu palabra. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.